Hoy empezamos una nueva serie en Macroespeculador en la que iré respondiendo algunas de vuestras preguntas que más me repetís en abierto. Bueno, preguntas y a veces también afirmaciones, que simplemente digo, esto no puedo responderlo en un comentario, no lo responderé o lo respondo en una frase, pero se merece una parte específica, ¿no? Creo que os va a gustar porque es lo que está en la cabeza de la mayoría. Y claro, como ya estoy respondiendo cada una de las preguntas y dudas y consultas de todos los que forman parte de nuestra comunidad privada, la Alianza Macroespeculadora, ahí en los chats, realmente nos expandimos bastante, he pensado que también podía responder abiertamente a algunas de las preguntas que más me hacéis, pero no superficialmente, sino coger 2 o 3 de vez en cuando y expandirme un poquito. Hoy me preguntan por qué usar XRP en vez de stablecoins, por qué sigo pensando que XRP puede explotar, y veremos si objeciones como Clarity Act, OTCs, AMMS, escrows, liquidez, ya explicaremos cada uno de estos conceptos un poquito para que, bueno, básicamente para ponerlo todo en contexto, y si todo esto desmonta la tesis, o de hecho ayuda a entenderla mejor. Así que vamos a ir respondiendo a estas preguntas, esta serie de preguntas más frecuentes, dentro de este episodio del podcast de Macroespeculador. Empezamos con la pregunta de Replic que dice ¿por qué usar XRP en vez de una stablecoin, que es mucho más seguro? ¿Por qué te crees que Ripple también sacó RLUSD? Y el usuario Pichón Dorado dice ¿y para qué perder el tiempo en la tontería que acabas de decir si le pegas a ChatGPT y te explica bien hasta que tú lo entiendas o algo así? Bueno, creo que lo que dice Pichón Dorado tiene razón en parte. No creo que explique bien esta tesis, pero sí que te explicará la diferencia entre por qué no una stablecoin y XRP, por qué no compiten. Pero no pasa nada porque precisamente por esto tenemos esta sección, para explicar nosotros la tesis. Primero es importante entender que XRP y RLUSD, que es la stablecoin de Ripple, no compiten, sino que son capas complementarias del mismo sistema. No es un stablecoin o XRP, un stablecoin versus contra XRP, sino que es una stablecoin que circula sobre una autopista llamada XRP Ledger. Precisamente por esto Ripple saca su stablecoin, RLUSD, no para sustituir a XRP, sino para añadir un producto más al ecosistema de XRP Ledger. Entonces, vemos la diferencia funcional para que quede clara, ¿no? Si una stablecoin es una IOU, que se dice en inglés, una YO, que serían como los raperos, ¿no? Yo, pero en español, IOU, ¿vale? O sea, un reconocimiento de deuda, una promesa de pago. Entonces, Tether, de USDT, USDC, RLUSD, todas stablecoins, todas funcionan igual. Es una empresa privada que dice, mira, yo te emito este token, esta stablecoin, y por cada token tengo $1 respaldándolo, en teoría, ¿no? Claro, cuando un token igual a $1, más o menos, esto es un pasivo en un balance sheet de un banco o de una institución. No es un activo como tener pues montones de viviendas o acciones de bolsa o incluso criptomonedas, tokens o algo así. No, esto es un pasivo. Un pasivo básicamente es un lastre, ¿no? Básicamente porque tiene un emisor y el emisor tiene contraparte. O sea, si este emisor quiebra, si te quiebra Ripple o te quiebra Tether o te quiebra Coinbase, quien sea, ¿no? Que sea el emisor de la stablecoin, entonces el token, esta stablecoin, se despega de su valor del dólar o la moneda fiat que sea, ¿no? Es decir, deja de ser 1-1, deja de ser $1 igual a una unidad de esta stablecoin. Y esto ya ha pasado, de hecho, ha pasado con USDC temporalmente, que se despegó en marzo de 2023 por exposición a Silicon Valley Bank. También Tether, que lleva años con dudas sobre sus reservas reales. Entonces, fijaros cómo las stablecoins es útil para, sí, estabilidad de precio diario, si vas a tener algo ahí en reserva y tal, pero introduce counterparty risk y riesgo de emisor. Así que ahora preguntarnos, ¿aceptaría el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, el BIS, que es el Banco Central de los bancos centrales, usar un activo emitido por una empresa privada estadounidense como reserva neutral para liquidar entre países? La respuesta es que no. Ninguna institución soberana aceptaría un IOU privado como activo neutral, sino que necesitan algo que no tenga contraparte, sin emisor, que sea neutral
entre jurisdicciones, ¿no? Y esto es lo que resuelve XRP, que no puede resolver una stablecoin, ¿vale? Porque aunque fue creado por Ripple, si XRP fue creado por Ripple o una persona, bueno, no vamos a entrar en las conspiraciones, pero podéis buscar Ryan Fruger, ¿vale? Fruger es la familia de banqueros de hace siglos y siglos, de las pocas familias que dominan el mundo, pero no vamos a entrar en esto. Es, de hecho, quien compró el dominio antes que Bitcoin y patentó esto antes que Bitcoin, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en esto ahora, pero el caso es que si oficialmente decimos que sí, Ripple creó XRP, aunque haya cambiado de nombre varias veces, esté patentado desde antes que Bitcoin y todo eso, el caso aquí no es este, sino que XRP no depende de Ripple. Ripple la empresa, ¿vale? Porque si Ripple desaparece mañana, XRP sigue funcionando. Y esto hace que sea un asset nativo, ¿vale? Sin contraparte, sin empresa emisora que pueda quebrar. O sea, claro que Ripple puede quebrar, pero no le importa esto a XRP. Es como si fuera el hijo ya que se ha independizado, ¿de acuerdo? Sería como el equivalente funcional al oro, pero programable, instantáneo y digital. Al fin y al cabo, por eso se creó, ¿no? Y el segundo punto es que cumplen funciones distintas. XRP es low velocity, ¿vale? Que 0,03, 0,5 en régimen institucional, ¿vale? O sea, que se queda holdeando en reservas, en custodia, en buffers de corredores. En cambio, las stablecoins es lo contrario, es high velocity, de 50 a 100 de velocity en economía, que es mucho más alta, ¿vale? Diseñadas para circular constantemente pagando cosas. Claro, una es reservorio y la otra es flujo. No hacen el mismo trabajo. La analogía que mejor lo explica creo que es que el XRP Ledger es la autopista, XRP, el token, es la ficha de peaje obligatoria para circular por esta autopista y RL-USD, junto con las otras stablecoins como USDT, USDC, euros tokenizados y en tokenizado, todo esto, son los coches que pagan ese peaje, XRP, para circular por la autopista XRP Ledger. Entonces, por la autopista pueden circular coches de muchos tipos, pero la autopista no se sustituye por un coche. Sin autopista, los coches no circulan a escala. Y sin ficha de peaje, para pagar este peaje, XRP, no entras a la autopista. Entonces, con esto podemos entrar al tercer punto. ¿Por qué RL-USD específicamente? Pues Ripple sacó RL-USD por 3 motivos muy concretos. El primero creo que es el más obvio de todos, y es que Ripple es una empresa, ¿no? Entonces querían capturar parte del mercado de stablecoins. Entonces, este mercado rondará los 150.000 millones de dólares y está dominado por Tether, con unos 100.000 me parece, 100.000 millones, y USDC con menos, unos 30 y pico mil millones, ¿de acuerdo? Es un mercado enorme, donde entran, lógicamente, aquí a jugar un montón de factores como las fees y las comisiones brutales en un mercado tan grande, ¿no? Y la segunda razón por el que sacó RL-USD XRP es ofrecer una stablecoin regulada y compliant, porque USDC tuvo el drama del Silicon Valley Bank y todo esto, ¿vale? Lógicamente, Ripple, pues ahí simplemente vio negocio. A mí, Ripple como empresa me da absolutamente igual. Me interesa lo que van a hacer con el token que ellos crearon, XRP, ¿de acuerdo? Pero igualmente es interesante porque vemos cuál es la visión de los amiguetes de los de arriba, o los mandados de los de arriba, ¿no? Además, también Tether tiene problemas de auditoría conocidos, hasta el punto que en el episodio 110, llamado ¿Es una bomba de relojería?, le dediqué personalmente más de 1 hora a explicar por qué nunca tendré USDT en reserva y todos los problemas de Tether. Creo que en algún momento, cuando haya una especie de burbuja de las .com, pero similar en cripto, que Tether podría ser. Tiene muchas papeletas, ¿vale? Para ser uno de los que explotan, juntamente con Saylor y todo eso. Ya, si me habéis estado siguiendo, pues os recomiendo estos capítulos que de vez en cuando hago de más de 1 hora, que son casi documentales, porque realmente hay mucha chicha ahí dentro y son muchas horas investigando. Entonces, sacando su stablecoin, como estábamos diciendo, Ripple se diferencia, se posiciona como la versión institucional fiable, porque ya son amigos de las instituciones. Entonces, si ya tienes tratos con Ripple por debajo de la mesa, ¿vale? Que a lo mejor les has comprado XRP over the counter o algo así, pues lógicamente si te expiden una stablecoin y ya tienes tratos con contratos de confidencialidad o no con Ripple, pues dirás, bueno, me voy a fiar más de esta empresa, y tú como empresa Ripple dices, pues tía, pues tengo un mercado nuevo, casi gratis no, pero con menos esfuerzo porque ya me conocen, ¿no? Pero no es la única razón, lógicamente. La tercera, y este punto es el más importante, creo yo, para los holders de XRP, y casi nadie lo explica, es que RLUSD
añade liquidez al XRP Ledger. Cada dólar de RLUSD que emite y circula por el XRP Ledger requiere liquidez en las pools AMM, que son los Automated Market Makers, que son básicamente reservas de liquidez en las que dos activos pues están ahí como emparejándose dentro de una red descentralizada y un algoritmo fija el precio automáticamente según pues las proporciones de cada activo en el pool, ¿no? Esto hace que pueda haber intercambios sin que tenga que haber un humano por ahí que los esté marcando. Entonces, si necesitamos liquidez en estos AMM, esa liquidez se crea emparejando RLUSD con otras cosas, incluyendo XRP, el token. Y claro, cuanto más RLUSD se mueve por el XRP Ledger, más XRP queda bloqueado en pools proveyendo liquidez. Es como si cuantos más coches RLUSD se mueve por el Ledger, que es la autopista, más XRP, más tokens, más fichas de peaje quedan bloqueados en los pools proveyendo liquidez porque estás preveniendo que van a venir más coches y por lo tanto tienes ahí guardados más tokens, ¿vale? Con esto vemos que el mecanismo es matemático. A más flow, más coches, más stablecoins, requiere más reservoir. No sé si se dice en francés o así, pero la palabra es esta, ¿vale? Es reservoir. ¿Qué es reservoir? Que es XRP, más reservas de tokens, de fichas, para que puedan pagar el peaje, ¿no? ¿Qué hace esto? Pues presionar el precio de XRP del token de la ficha al alza, no a la baja. Y lo último que dice el oyente, dice la stablecoin es más segura, dice en su comentario, y yo le pregunto, ¿qué entiendes por seguridad? Si hablamos de volatilidad de precio diario, sí, una stablecoin no se mueve, casi, ¿no? Al menos que mientras el emisor no la líe mucho, el precio no se va a mover mucho del dólar, aproximadamente. Un dólar, una stablecoin, una unidad monetaria de estas, ¿no? Sí, volatilidad, precio diario, tal, si todo está normal, sin problema. Pero si hablamos de seguridad estructural, una stablecoin es más vulnerable que XRP, porque la stablecoin tiene los problemas que hemos comentado antes, ¿no? Tiene un emisor que puede quebrar, tiene reservas que pueden ser insuficientes o mal auditadas, está atada además a regulación específica que puede cambiar y está expuesta al sistema bancario tradicional donde tiene depositados sus dólares, o sea, que pueden congelarse, como por ejemplo lo que pasó con Silicon Valley Bank. En cambio, XRP no tiene ninguno de estos riesgos porque no tiene emisor detrás. Es código descentralizado ejecutándose por el XRP Ledger con validadores distribuidos y Ripple no puede frenarlo ni cerrarlo. Ya os digo, y lo he dicho antes, si Ripple desaparece, XRP seguirá funcionando. De hecho, Ripple ha tenido propuestas rechazadas por la comunidad de validadores de XRP antes. O sea, que los propios validadores han tirado atrás las propuestas de cambios de la red de la propia empresa que la creó. Esto me suena a más descentralización, no sé vosotros, que Bitcoin y su 51% de hash rate acumulado en muy pocas manos, ¿no? Pero no vamos a entrar en esto hoy, que ya lo hemos tocado otras veces y seguro que lo vamos a tocar más en el futuro. En resumen, tu pregunta que me decía el usuario, la audiencia, ¿por qué no usar RLUSD si es más seguro? Sale de una premisa falsa. No puedes tener solo RLUSD sin XRP, porque RLUSD vive sobre el ledger de XRP. Y el XRP Ledger necesita XRP, el token, la ficha, para pagar este peaje, como activo nativo de la red. Cada transacción quema una pequeñísima cantidad de XRP y los AMMs necesitan XRP como par de liquidez. Y lo más importante aún, una economía global de liquidación necesita un activo neutral sin emisor. Y eso es XRP, no una stablecoin emitida por una empresa privada. Claro, las dos cosas coexisten porque cumplen funciones distintas, no porque sean redundantes. Esa es la razón exacta por la que Ripple, saca RLUSD sin dejar de empujar XRP. Así que con esto claro, vamos a la siguiente pregunta, pero antes de continuar, si te interesa seguir destapando el entramado con el que los bancos centrales y la infraestructura institucional están ejecutando el reset monetario, entonces no te puedes perder episodios como este. Para no perderte ninguno, suscríbete gratis a mi newsletter con el enlace que tienes en la descripción, porque es el único sitio, mi newsletter, donde aviso de mis análisis y este tipo de episodios de preguntas y respuestas. Y si vas en serio con la especulación de ciclos, que sepas que respondo a todas las preguntas que me hacen los miembros de la Alianza, que es nuestra comunidad privada de macroespeculador. Aparte de terminar con tus dudas resueltas, también encontrarás información confidencial con la que aprenderás a posicionarte antes de que el público entienda lo que nosotros ya hablamos con meses de antelación. Tienes enlace también en la descripción.
Entonces, la siguiente pregunta es de otro oyente que hace 4 preguntas en una. Así que os voy a decir la introducción y después vamos a ir parte por parte respondiendo cada parte para no leerla toda desde el principio, porque igualmente son puntos interesantes, ¿vale? Decía, soy holder de XRP desde 2023 y estoy siguiendo esta serie de vídeos desde el inicio. Te puedo decir que tu teoría es muy correcta sobre el papel, pero en la práctica hay algo que todos los holders de XRP aprendimos. Lo primero que dice es, no esperes que cuando se apruebe la ley Clarity, XRP explote hacia los 10 o $100. De hecho, XRP ya tiene claridad debido al fallo de la jueza Torres. Antes de seguir con las siguientes partes de esta pregunta, vamos a responder esta, ¿de acuerdo? Mi respuesta a todos los puntos que hace, pero empezando con este, es que no estoy de acuerdo, ¿vale? Entiendo de dónde viene, que es la misma idea que comparten muchos holders más veteranos, ¿no? Pero creo que se construye sobre 4 premisas que no encajan con la arquitectura institucional real que se está montando detrás, así que vamos a ir punto por punto. La primera parte, ¿vale? Dice, no esperes que cuando se apruebe la ley Clarity, está haciendo referencia a la Clarity Act, XRP explote hacia los 10 o $100. De hecho, XRP ya tiene claridad debido al fallo de la jueza Torres. Está haciendo referencia a la denuncia que la SEC, que es el organismo que vela por la seguridad y que se cumplan las leyes es como la CRMV de España, ¿de acuerdo? Que básicamente está diciendo que lo que se puede hacer y no se puede hacer con las acciones, la bolsa, las criptos y todas estas cosas. Pero la SEC, lógicamente, al ser en Estados Unidos, pues se lleva bastante más... ¿Cómo os lo diría? Tiene más poder, tiene más potestad en muchos otros factores. Entonces, lo que pasó es que la SEC denunció a Ripple, la empresa, y ahora sabemos, o cada vez tenemos más confirmaciones, más bien dicho, que eso fue simplemente un entramado para bajar a XRP a precios súper ultra bajos y que las instituciones pudieran comprarlo a precios mucho más bajos. Fue, al fin y al cabo, una manipulación y cada vez tenemos más documentos, más pruebas, más testimonios de que realmente fue así. Y en el fondo, en noviembre, creo que fue 2024, es cuando hubo este fallo de la jueza Torres, que entonces XRP se disparó. Todo el mundo se acuerda de ese, no sé si hizo un más 600% o algo por el estilo, enseñándonos que realmente cuando se quiere mover, se puede mover. Y él dice, este usuario, que, bueno, como la jueza Torres ya hizo un fallo como de XRP, es verdad en parte lo que dice, pero parte de una premisa también bastante falsa, para llamarlo así, ¿vale? Es correcto, pero solo para el retail. Torres, la jueza dictaminó que XRP no es un security cuando se vende en mercado secundario. Es decir, que esto sirve perfecto para que tú y yo podamos comprar XRP en Coinbase, en Binance, en Kraken sin problema. Pero no resuelve el problema institucional, que es completamente distinto, ¿vale? Para que BlackRock, State Street, BNY Mellon, JP Morgan puedan holdear XRP en hojas de balance, los balance sheets, necesitan pasar 3 filtros que no tienen nada que ver con la SEC. Para empezar, el Basel III, Basilea III, que es la regulación bancaria internacional. Después el OCC Custody Rules y sobre todo el GAAP y el FASB, que ya hemos mencionado en el podcast en Macro Especulador varias veces, que básicamente son, ahora resumido muy rápido, las normas y el organismo que fijan lo que es la contabilidad, ¿no?, de las empresas estadounidenses. Y aquí viene lo clave. El GAAP no puede asignar tratamiento contable a un activo que no tiene categoría estatutaria. Hoy mismo XRP está en una zona gris, en el sentido que no es security, no es commodity, no es cash, no es inventory, no es derivative, no es cash equivalente, ¿vale? Literalmente no hay una casilla donde meter a XRP en un balance bancario. O sea que imagínate que eres el CFO de JP Morgan y Hacienda te pregunta cómo contabilizas los 500 millones en XRP que tienes en tesorería. Tu respuesta sería, bueno, pues no lo sé, no hay categoría fiscal. Ese banco no compra en una condición así. Un court ruling, una sentencia, se interpreta, y eso es lo que se está haciendo con este fallo de Ripple, XRP y todo eso, pero en cambio una ley federal es fundacional. Claro, por eso la Clarity Act es la que da lo que se llama Statutory Asset Classification, que es básicamente claridad, por eso se llama Clarity Act, ¿vale? Y sin eso, las instituciones no entran con tamaño real a comprar XRP o básicamente simplemente a ponerlo en el balance, lo que ya tienen comprado por debajo de la mesa, ¿no?
O sea, es el prerequisito para ETF regulados, para derivados, prime brokerage, repo colateralización, custody por bancos federalmente supervisados, ¿no? Y por eso Ripple ya tiene toda la infraestructura montada esperando a que Clarity encienda el interruptor. Es verdad que el hecho de que pasara esto con la SEC, que fue totalmente planeado, dio a Ripple, o más bien dicho a XRP, un estado diferente al 99,9% al resto de criptos, básicamente. Y esto seguro que les fue perfecto para negociar con instituciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, hasta que no haya la claridad total, y no solo aplicaría a XRP, sino al resto de criptos, esto no pueden apretar el interruptor, ¿de acuerdo? Entonces, es esta zona gris, pero que está tirando a una blanco, y ellos lo quieren negro total para que quede totalmente claro. Por eso se llama Clarity Act, no es casualidad, ¿de acuerdo? Y como digo, Ripple tiene toda la infraestructura montada esperando a que encienda y le den al OK y al interruptor, porque adquirió Hidden Road por $2.500 millones, que es un prime broker que procesa 3 billones al año entre Forex, derivados y activos digitales, ¿vale? También adquirió Ripple GT Treasuries con más de 1.000 clientes corporativos que mueven 12,5 billones en payment flows anualmente, ¿vale? También patrocinó junto con Hedera, ya sabéis el token HBAR, el World Economic Forum en Davos como únicos sponsors cripto del evento, ¿vale? Reuniéndose con bancos centrales. Y está entrando al Regulated Internet of Value en proyectos del BIS, el banco central de los bancos centrales, como Agora, Keystone, la versión rebautizada de Enbridge, ¿no? Que ahora es BRICS Bridge. Y lo que casi nadie ve es que Ripple Treasury ya está integrada en Swift Connectivity Layer, que es lo que se llama Alliance Lite o Lite 2, ¿de acuerdo? O sea, Swift conecta entre 11.500 y 13.000 bancos globalmente y ahora el sistema de Ripple puede, digamos, como rutear a través de las mismas autopistas que esos bancos ya usan. Claro, un banco que nunca ha oído hablar de XRP puede acabar liquidando por las autopistas de Ripple sin saberlo, porque la infraestructura que ya usa Swift, Oracle, SAP, Workday, ahora está conectada bidireccionalmente con la de Ripple. Eso es integración a nivel de infraestructura, no a nivel de partnership comercial, ¿no? Se lo suma además la DTCC, que es básicamente Donald Donohue, no sé cómo se pronuncia su apellido, Donahue, ¿vale? Que es el ex CEO y presidente de esta DTCC, que es el Depository Trust Clearing Corporation, la entidad que liquida el backend del mercado bursátil estadounidense, fue nombrado chairman del Global Payment Steering Group de Ripple, cuando se fundó en 2016, con participación, ya os digo, de Bank of America, Merrill Lynch, Santander, Unicredit, Standard Chartered, creo que había por ahí. O sea, no es por casualidad, es un puente institucional activo desde hace casi una década. Y en paralelo, Quant está dentro del Bank of England como vendedor en el proyecto Rosalind, ¿vale? Que esto lo hablamos bastante a fondo en los audiocursos. A quien esté totalmente interesado dentro de la alianza, nuestra comunidad privada, hablamos a fondo no solo de Quant, sino de todos los otros tokens, aparte de XRP, lógicamente. El caso es que los bancos centrales no experimentan con vendors cualquiera, solo trabajan con entidades que cumplan, digamos, thresholds de regulación, seguridad y compliance de nivel crítico, lógicamente. Eso demuestra que las autopistas ya están siendo, digamos, entrenadas con actores reales, no hipotéticos, no es especulación, es un despliegue de infraestructura institucional y ya de hecho esperando al interruptor regulatorio. Entonces, la segunda pregunta parte también de una premisa que no encaja con la premisa institucional. La segunda pregunta o la segunda parte de esta pregunta que nos hacía el oyente decía: el precio está fijado en los exchange y ahí la oferta y la demanda la tienen muy bien controlada con AMMS. Estos conceptos que hemos aprendido antes, ¿vale? Hace un par de preguntas atrás. Dice: es verdad que en algún momento va a haber un supply shock, un shock de oferta, ¿vale? Que va a hacer que ni los AMM puedan reprimir el precio, pero eso no va a ocurrir tan rápido. Vea el siguiente punto, que también lo responderemos después, ¿vale? Pero antes vamos a responder esta parte, en el sentido de que tu premisa es que los AMM reprimen el precio. Eso es cierto, pero solo dentro del régimen de oferta y demanda retail en exchange centralizados. El problema con esta idea es que el régimen institucional no opera ahí. Un banco no va a mover $500 millones tolerando slippage en un pool de AMM pública. ¿Vale? Las instituciones liquidan vía Evernote, que es el brazo institucional de Ripple, que por cierto compró precisamente por esto. Y Evernote entonces es
inventario compliant, custody integrado, settlement guarantees, corredor routing y compliance preintegrado. O sea, es el portal institucional, por eso lo compraron, ¿no? Cuando un banco mueve tamaño real, millones y millones ahí, no está comparando precios en Binance, Coinbase, Kraken a ver qué le sale más barato, sino que irá directamente a Evernote, que es de Ripple, que ya está prenegociado bilateralmente. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. El XRP Ledger tiene su propio exchange descentralizado nativo con AMMs integrados en el código. No son AMMs genéricos como los de Ethereum o el BSC, son parte intrínseca del protocolo. Y claro, cuando los exchanges centralizados se vacíen, cuando le den al interruptor, ya os digo que se van a vaciar, los AMMs nativos del XRP Ledger pasan a tomar el control del descubrimiento de precios. O sea, si de hecho hoy en día los datos reales de vaciado ya son brutales. Las reservas de Binance han pasado como de 3.000 a 2.700 millones, Bitfinex está solo con 46 millones, BitGet cayó de 140 a 3,9 millones, OKX cayó de 250 a 67 millones, o sea, Coinbase ya está prácticamente a cero en sus reservas, ¿vale? Y mientras esto pasa, se observa una redistribución silenciosa, que es que las carteras entre 100.000 y 10 millones de XRP están vendiendo, mientras las de más de 10 millones están comprando. Entonces, claro, no es lo que dicen, es lo que hacen, y esta empresa acumuló 261 millones de XRP en una sola semana. No manipulaciones, ya os digo, concentración institucional. Cuando los exchange se queden sin oferta, el retail pasará a ser vendedor, no comprador, y la liquidez dependerá de quién holdee. Además de esto, los glitches de volumen semanal en XRP que se llevan observando durante meses no son un indicador, digamos, muy normal, es un indicador más bien sugerente. Se ven barras puntuales en gráficos de muy corto plazo con volumen descomunal, brutal, que no tienen explicación. Bueno, la explicación sería que son glitches, en el sentido que no son normales, que no pasan con otras criptos y sugieren flujos institucionales fuera de los books públicos, de los libres públicos, ¿no? Que puntualmente se asoman, ¿no?, al precio visible un momento antes de desaparecer otra vez. Con esto pasamos a la siguiente parte de su pregunta. Dice, las instituciones no van a ir directo a mercado a conseguir su XRP. Primero van a ir a mercados OTC, que significa over the counter o como por debajo de la mesa, o incluso se sabe que parte del escrow, que es, digamos, como el fondo que tiene Ripple que va a ir sacando XRP que tiene aún acumulado, ¿vale?, está ya prometida a instituciones, pero no todo el mundo va a comprar XRP. Y aquí también me dice, vea el siguiente punto. No acabo de entender de dónde viene este tipo de escrito, pero bueno. Dice, a ver, primero, le digo a este usuario, a este oyente, que, a ver, mencionas en tu pregunta que las instituciones irán primero a OTC, over the counter, ¿vale? Por debajo de la mesa, o que parte del escrow está prometida a instituciones, ¿vale? Esto es parcialmente correcto, pero implica un timing lento que no es lo que realmente está pasando. Los RFQs, que son los Requests for Quotes, son el paso previo al compromiso del capital. O sea, los Requests for Quotes es que una institución pregunta a proveedores de liquidez, oye, si necesito mover 100 millones ahora mismo de XRP o de valor, ¿qué precio y qué profundidad me das, ¿no? Esa fase para XRP ya ocurrió. Y no ocurrió la semana pasada, ni va a ocurrir después de Clarity, sino que ocurrió hace meses, en privado, bajo NDAs, los contratos de confidencialidad, directamente con Ripple y Evernote. O sea, para cuando Clarity se firme, las instituciones no estarán testeando, probando y tal. No. Estarán ya activándose. Es la diferencia entre una fase de compras y deployment phase. Es decir, la fase entre ir a la tienda a mirar y el otro día que vas a la tienda a comprar lo que ya habías mirado que ibas a comprar ese día, ¿no? O sea, es la diferencia entre cuando miras en Amazon y el día que ya tienes la cesta preparada y le das a comprar, que será otro día dentro de unas semanas. Entonces, el escrow de Ripple, que es, como os digo, es como una bolsa, un fondo que tiene Ripple con aún XRP ahí retenido, que se va liberando, todo eso. Si tiene parte, sí, tiene parte prometida a instituciones, lógicamente, han hecho, pues de eso se trata Ripple, ¿no? Al fin y al cabo, pero eso refuerza el argumento, no lo debilita. Ripple tiene 41 billones en escrow y otros 45 en reserva estratégica. De ese total, unos 35 billones están efectivamente fuera de mercado permanente, o sea, en treasuries corporativos, institucional allocation pools, regulatory buffers,
Corridor Setting Reserves, y eso deja una oferta, un supply, que se pueda usar realmente de apenas 10-12 billones circulando más o menos. Es lo que estábamos comentando la última semana en los últimos episodios donde hablábamos del mercado de derivados y las nostro vostro, que no es el total que hay en circulación, es lo que se pueda usar, ¿vale? Es lo que hemos estado comentando con las fórmulas de los últimos episodios, y cada corredor que se active requiere liquidity buffers que drenan, secan más esta cifra. Los ETFs de XRP que ya están operando están absorbiendo XRP directamente. Y claro, cuando la Clarity Act active los productos institucionales en Estados Unidos, el flujo de absorción pues se multiplica. Y no es solo Ripple. Stronghold de SHX, que es otro token ISO 20022, del que también hablamos en la alianza, en la comunidad privada, es otra empresa de este ecosistema de cripto institucional que ya tienes conexiones directas con el JP Morgan Chase, Bank of Bank, la red ACH estadounidense, que procesa más de 80 billones al año, ¿no? Con Visa, con Nacha, están literalmente esperando la claridad regulatoria, Clarity Act, para hacer ese flip del switch, ¿no? El toque al interruptor. O sea, las autopistas ya están construidas. Lo que falta es el permiso legal para encenderlos a plena potencia. O sea, con esto ya veis que la dirección es la que es, ¿vale? Nos queda la cuarta parte de su pregunta, que me pareció bastante interesante para extenderla, y empezaré el próximo episodio de preguntas y respuestas respondiendo esa pregunta con otras, ¿de acuerdo? Para responderla utilizaremos 7 precedentes históricos de cómo ha habido varios reseteos o pseudo reseteos, porque algunos han sido más pequeños que otros, ¿vale? Históricos, con activos revalorizados de la noche a la mañana, y cómo el repricing de XRP es muy real e incluso mucho más violento. Como digo, será la pregunta que dará pie al próximo episodio que hagamos en esta serie de preguntas y respuestas, ¿vale? Así que bueno, hacedme saber si os ha gustado este formato, esta serie, que creo que podemos ir haciendo de vez en cuando. Iré cogiendo las preguntas que me hacen públicamente, que considero que se repiten más y por esto vale la pena expandir, o las que digo, hostia, esto sería interesante expandirlo en un nuevo episodio. Ahora bien, os respondería a todos, pero no tengo tiempo material para contestar a preguntas de todo el mundo. Por esto, hago consultas a través del formulario de mi web, pero también respondo a todas las consultas que hacen los miembros de la Alianza Macroespeculadora en nuestros canales, ¿vale? Es que es nuestra comunidad privada para los que van en serio con la especulación de ciclos, a la que te puedes unir, por cierto, esta comunidad, con el enlace que tienes en la descripción. Siendo miembro, te enterarás con meses de antelación sobre lo que el resto aún ni se imagina. Ahí comparto, ya os digo, análisis privados, mi cartera, respondo a estas consultas y tienes acceso a los chats con los demás miembros, porque no considero estas macroespeculaciones predicciones de lo que hablamos en estos episodios, sino mi diagnóstico, un diagnóstico de, un sistema monetario terminal con los días contados, y lo que viene después es lo que llevan décadas preparando. El nuevo sistema no está esperando a ser construido, sino que está esperando a ser permitido. Nos vemos dentro de la alianza y en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.